Vamos a continuar con el templo de Jeroboam. Hoy es la parte número 11. El subtítulo será La Guerra de Jerusalén. La Guerra de Jerusalén. La Guerra de la Ciudad, Jerusalén. La palabra de Dios viene de Nehemías 1, versículos 1 al 14. Nehemías 1, versículos 1 al 4. Capítulo 1, versículos 1 al 4, ¿verdad? Entonces, déjenme leérselos. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Sucedió que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, la capital, vino Anani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, y les pregunté acerca de los judíos que habían escapado y sobrevivido al cautiverio, y sobre Jerusalén. Y me dijeron, el remanente allí en la provincia, los que escaparon del cautiverio, están en gran aflicción y reproche. La palabra de Jerusalén es quebrantada y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando oí su palabra, me senté y lloré e hice duelo por varios días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Esta es la palabra de Dios. Amén. Bien. Así, siempre recitamos y recordamos acerca de ti años desde que comenzamos el templo de Jeroboam. A partir de hoy vamos a recitar un nuevo año, nuevos datos. Así, el templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. y el templo de Jeroboam fue reconstruido en el año 516 a.C. Entonces, como puedes ver, tomó 70. Tardó 70 años, ¿verdad? 70 años. Y eso es, como pueden ver abajo, Jeremías 29, versículo 10. Es el cumplimiento de Jeremías 29, versículo 10, cuando Dios dice 70 años después, ¿verdad? Cuando se cumplieron los 70 años, el pueblo de Israel regresaría a Jerusalén, ¿cierto? No se trataba de la duración del cautiverio, sino de cuánto tiempo estuvo el templo. Destruido, ¿verdad? El templo fue destruido. Entonces, cuando se cumplen los 70 años, el templo de Zorobabel es reconstruido, ¿verdad? La finalización de la construcción del templo de Zorobabel se completó en 70 años. Sin embargo, como saben, el templo fue reconstruido, pero la ciudad en sí todavía no estaba completamente reconstruida, ¿cierto? El templo fue reconstruido, y el templo y la ciudad son dos cosas diferentes, ¿no es así? Así que el rey Ciro, el rey Darío, ¿verdad? Ellos permitieron una orden para que el pueblo de Israel regresara a reconstruir el templo, pero no realmente sobre la ciudad, ¿cierto? Así que la ciudad aún no estaba completamente recuperada. Jerusalén todavía no estaba completamente recuperada. Por lo tanto, ahora estamos hablando vamos a estudiar sobre la guerra, de Jerusalén o del mundo de la ciudad. Y el año, si digo primero, el año de la finalización de la construcción del muro de la ciudad es 444 a.C., lo que significa que tomó otros 72 años, ¿verdad? 72 años. Así que después de que el templo fue reconstruido, tomó unos 72 años construir o tener el muro de la ciudad. Correcto. Entonces, lo primero es el inicio de la construcción. ¿Cómo sucedió, verdad? Pensemos y repasemos la historia que está escrita en Nehemías, ¿de acuerdo? Y los otros libros de la Biblia para entender.
¿Qué fue exactamente lo que pasó y cómo se estudia, verdad? Entonces, la Biblia dice una persona llamada Anani, ¿cierto? Anani vino a visitar al profeta Nehemías, quien era copero del rey. Nehemías servía como copero del rey. Por lo tanto, él estaba en Susa, la capital, ¿verdad? Susa, la capital. Si lees Nehemías 1, versículo 11, ¿verdad? Puedes ver eso. Ves, oh Señor, yo te ruego que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre con alegría, y haz que tu siervo tenga éxito hoy y concédele compasión. Delante de este hombre, ahora yo era el copero del rey, ¿verdad? Así que Nehemías estaba sirviendo, o sea, como Daniel, el profeta Daniel, estaba sirviendo como ¿qué? Como sabio del rey, consejero del rey, ¿verdad? Así que él también estaba en el palacio del rey. Entonces Nehemías estaba sirviendo como copero. Por lo tanto, él también estaba sirviendo y viviendo en el palacio del rey, ¿verdad? Así que Nehemías estaba en Susa, la capital. Así como la construcción del templo fue permitida por el rey Ciro y luego por el rey Darío, la construcción de la muralla de la ciudad, que es la esperanza y el deseo, que es lo que el pueblo de Israel, la gente que vivía en Jerusalén necesitaba para que se aprobara la construcción de la muralla de la ciudad, es. Es obvio que deberían acudir al rey de ese tiempo, ¿verdad? Y recibir la orden del rey o recibir el decreto del rey, eso es lo más fácil. Y esa es la manera correcta de construir, ¿verdad? La época en que el sur de Judá fue destruido por Babilonia, ¿cierto? Ya no existe más la nación o el país de Israel, ¿verdad? Ya todos están colonizados. Todos son esclavos de estas naciones. Por lo tanto, si intentan reconstruir el templo por sí mismos o la ciudad por sí mismos, fácilmente se puede malinterpretar. Y los reyes o los gobiernos pueden ver estas acciones como una especie de golpe de Estado o una traición. Porque estos gobiernos y estos reyes no quieren que ninguno de estos pueblos colonizados se reúnan y acumulen poder, o que aumenten su poder. Porque pueden ser un riesgo potencial para su reino, ¿verdad? Así que en este tiempo también, incluso después de que el templo fue reconstruido y después de que se permitió al pueblo de Israel regresar a Jerusalén y vivir allí, para poder construir esta muralla de la ciudad, la manera correcta, más fácil y adecuada de hacerlo es que deberían ir ante el rey y obtener su aprobación, obtener el consentimiento del rey. El rey de ese tiempo era el rey Artajerjes. Entonces, como dije, durante el tiempo del rey Ciro, el rey Darío, ¿quién estaba allí junto a él? ¿Quién estaba allí cerca de los reyes? Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel estaba allí. Así que el profeta Daniel servía como un hombre sabio, ¿verdad? Y le dio a este rey la oportunidad de leer las escrituras, ¿cierto? Ciro encontró su nombre, ¿verdad?, en las escrituras y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, el Hananí pensó que, como Nehemías era el copero del rey, Anani pensó que él era quien podía cambiar el corazón del rey esta vez. Anani pensó que Nehemías podía ser, o debía ser,
quien pudiera cambiar el corazón del rey Artajerjes para la construcción del mundo. Por eso el Anani, ¿ves? Y algunos de su grupo viajaron desde Judá o Jerusalén y llegaron hasta Susa, la capital, para encontrarse con Nehemías. Entonces, ¿quién es este Anani? ¿Quién es este Anani? La Biblia dice que Anani es el hermano de Nehemías. El hermano de Nehemías. Así que si miras en Nehemías 1, versículos 1 y 2, puedes ver ahí abajo. Subrayado ahí, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, sucedió en el mes en el año 20, mientras yo estaba en Susa, la capital, que Anani, uno de mis hermanos, ¿verdad? Perdón. Anani, uno de mis hermanos. Así que si miras en Nehemías 7, versículo 2, dice que puse a Anani, mi hermano, ¿verdad? Anani, mi hermano. Así que Anani era el hermano de Nehemías. Por supuesto, esta palabra hermano es la palabra. Hoy en día es como decir bro, ¿verdad? Él es mi bro. O sea, puede ser, ya sabes, puede significar, puede referirse a alguien que es cercano a ti, ¿verdad? Él es mi bro. Pero también puede referirse a un hermano de sangre, ¿verdad? Él es mi bro. Él es mi bro menor. Él es mi bro menor o mayor, ¿verdad? Así que, de la misma manera, esta palabra hebrea se refiere tanto a un hermano de sangre como a alguien que es cercano a él. Pero según la Biblia seguía explicando y enfatizando que Anani era el hermano de Nehemías. Eso significa que Anani era hermano de sangre de Nehemías. Así que Anani era el hermano de Nehemías, ¿verdad? Y él vino a visitar a Nehemías. Aquí, algunas personas pueden decir que, como Anani era hermano de sangre de Nehemías, es natural que lo visite para pedirle ayuda. O sea, ¿eso es cierto? ¿No? Si tu hermano, si tienes, ya sabes, como unos 7 hermanos, ¿verdad? Y si uno de ellos es muy exitoso, ¿verdad? Él está sirviendo, ya sabes, en Estados Unidos, al presidente, por ejemplo, o a otro, ya sabes, al gran jefe, ¿verdad? Como en Samsung o Google o lo que sea. Y está ganando mucho dinero, tiene una gran reputación y todo eso. Cuando necesitas algo, cuando tienes problemas, podrías ir con tu hermano, porque es tu hermano, y pedirle ayuda en privado. Así que algunas personas podrían decir, esto se trata de la visita personal de Nehemías Anani. La búsqueda personal de ayuda, de su hermano o de su propio hermano, Nehemías. Pero si es así, si fuera así, entonces podría ser. ¿Estaría escrito en la Biblia? Si fuera así, entonces Dios elegiría escribir y describir este incidente en la Biblia. Así que estoy seguro de que antes de profundizar más, tenemos una respuesta. Debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? El buscar, venir y visitar a Nehemías y pedirle ayuda no sería una petición personal de Nehemías, ¿cierto? Debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa pista en la Biblia? Primero, Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Dice que Nehemías describe a este grupo de Anani como las personas que se deleitan en revelar tu nombre.
quienes revelan tu nombre. Revelar tu nombre. Revelar. Si recuerdan cómo el pastor fundador solía explicar, revelar significa ¿qué? Primero, la gran fe o fe grande, y gran obediencia y gran gozo. Gran fe, gran obediencia y gran gozo. Si tenemos otra oportunidad, la próxima vez explicaré por qué reverenciar a Dios son estas tres cosas. Pero, así es como el pastor fundador siempre explicó lo que significa reverenciar a Dios. Significa ser aquel que tiene gran fe, aquel que tiene gran obediencia y aquel que tiene gran gozo al actuar o vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que Nehemías describió que estas personas, este grupo, son personas que se deleitan en tener una gran fe en Dios, se deleitan en tener una gran obediencia a Dios y se deleitan en tener este gran gozo al seguir a Dios. Por lo tanto, podemos entender que estas son las personas, estos no son cualquiera. No son quienes simplemente actúan según sus propias necesidades o peticiones personales. Debieron haber sido movidos. Debieron haber estudiado este viaje de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Además, el segundo factor es la distancia entre Jerusalén y Susa. Estamos hablando de una distancia aproximada de unos 1.600 kilómetros de recorrido total, lo cual representa un trayecto bastante extenso. Sabemos que durante el tiempo en el desierto, el pueblo de Israel viajaba unos 25 o 30 kilómetros al día, ¿verdad? Pero 30 kilómetros al día es más bien como marchar soldados, ¿no? Los que están entrenados. Ellos pueden recorrer unos 30 kilómetros al día, ¿verdad? Y si la gente no está entrenada, entonces 15 o 20 kilómetros sería el máximo. Si necesitan descansar bien y buscar un lugar para descansar, ¿verdad? Así que estos 1.600 kilómetros son un viaje que toma como 4 meses. Más adelante, cuando a Nehemías se le permitió regresar a Jerusalén para encargarse de la reconstrucción del mundo, le tomó como 4 meses bajar de Susa a Jerusalén. Por lo tanto, lo que significa es que Anani y su grupo, sus amigos, ¿verdad? Ellos decidieron emprender este viaje de aproximadamente 4 meses. Un viaje de 4 meses. Esto no es fácil, ¿verdad? Esto no puede ser, ya sabes, algo casual. Tienes que estar fuera de tu negocio por unos 4 meses, ¿verdad? Tu negocio va a quedar bastante arruinado después. Si cierras tu negocio por 4 meses, ¿verdad? Y tu familia no podrá ser alimentada porque no estarás ahí por al menos 4 meses, que es solo de ida. Y regresar serán otros 4 meses, ¿verdad? Así que este no es un viaje sencillo. Este no es un viaje casual que simplemente, ya sabes, se les ocurrió una noche. Al día siguiente, vamos de viaje, ¿verdad? Vamos a dar una vuelta y, ya sabes, buscar a este Nehemías. No, no puede ser así. Este es un viaje en el que tienen que arriesgarlo todo, tienen que poner todo en juego. Por lo tanto, debido a estos dos factores, podemos entender. Los Ananí y su grupo hicieron este viaje no por iniciativa propia ni por sus propias necesidades, sino de acuerdo con la palabra de Dios.
obedeciendo la palabra de Dios. Así que aquí, lo que podemos entender, lo que podemos aprender de ellos es que, en nuestra vida de fe, también tenemos que actuar y ejecutar. Hanani y el pueblo de Israel lo pensaron y vieron la necesidad de reconstruir el mundo. Lo necesitaban, lo pensaron, oraron al respecto. Sin embargo, si Hanani y su grupo no hubieran actuado, si no se hubieran tomado la molestia de ir a Susa y encontrar y reunirse con Nehemías, nada habría pasado. Porque Hanani era un hombre de acción, un hombre de ejecución. Por eso, la providencia y la respuesta de Dios pudieron llegar a ellos. En nuestra vida de fe es igual. También tenemos que ser personas de acción, personas que ejecutan. Aunque alguien sea realmente genial, bueno en planificar, si no trabaja o actúa en consecuencia, no tendrá éxito. No habrá avance, ¿verdad? No habrá avance. Entonces, si miramos Santiago 2, versículo 26, que está en la pantalla. Santiago 2, versículo 26, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es eso, ¿no es así? Tener fe es lo más importante, por supuesto. Pero si tenemos fe, la Biblia dice que debemos actuar y trabajar también, ¿no es así? Trabajando, la acción debe ser seguida. Durante la época de la pandemia y la COVID-19, por favor, actúa conforme a la palabra de Dios, de acuerdo. Acto. Según la palabra de Dios, para que vuestra vida rebose de mucho fruto y de mucha bendición. Amén. Amén. En segundo lugar, después de esta visita de Hanani, lo que sucedió es que Nehemías decidió comenzar el ayuno y la oración. Así pues, el número 2 es la oración de ayuno de Nehemías. Entonces, Nehemías le preguntó a Hanani cómo era el pueblo de Israel y cómo era la vida en Jerusalén, y Hanani le respondió eso. Aunque el templo esté reconstruido, la ciudad sigue intacta, ¿verdad? La muralla de la ciudad está derribada y las puertas de la muralla están quemadas. Y esta noticia angustió mucho el corazón de Nehemías, tanto que se dedicó a orar y ayunar. Él se dedicó a orar y ayunar. Así que si miras en Nehemías 1, versículos 3 y 4, Nehemías 1, versículos 3 y 4, dice, y me dijeron, el remanente allí en el profeta. La provincia que sobrevivió al cautiverio está en gran aflicción y deshonra. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas han sido quemadas con fuego. Entonces sucedió que, cuando escuché estas palabras, me senté y lloré y estuve de duelo por varios días. Estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Así que Nehemías se dedicó a una oración de ayuno por la restauración de su nación, o del pueblo, o de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Así que hay un desastre nacional. Hay un problema a nivel nacional, ¿verdad? Un asunto a nivel nacional. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo lo vamos a reparar? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? Nehemías nos está diciendo que orar a Dios, especialmente ayunar y orar a Dios, sería el camino a seguir. Sí, tal vez podríamos decir, cambia al líder, eso lo cambiará todo. Pero si vemos la historia, incluso si cambiamos al líder como cristianos, todavía hay corrupción, todavía, ya sabes, no siempre es el país o la política que nos gustaría tener, ¿verdad?
Por supuesto, esa es una de las maneras, pero la mejor manera, la forma definitiva de arreglar y cambiar o de encontrar una solución, de resolver este problema a nivel nacional, es orar a Dios, orar al Dios del cielo. Y creo que es lo mismo. ¿Cómo vamos a resolver esta pandemia de COVID-19? Esto no es a nivel nacional, esto es a nivel global, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a resolver? Incluso si una nación, un país, es bueno haciendo algo, el otro país no lo es, ¿verdad? Y el virus varía y cambia, y la nueva variante viene de ese país, y todo empieza de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo podemos controlar a todos? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos llegar al final de este problema a nivel global? Creo que tenemos que orar a Dios en oración, en ayuno, en ayuno. Creo que esa es la única manera en que podemos acercarnos a Dios y recibir su respuesta. Pero hay muchas. En esta oración de Nehemías hay muchas cosas que realmente nos pueden animar. Así que vamos a hacerlo. Vamos a verlo. La característica de la oración de Nehemías. Primero, Nehemías se arrepintió. Nehemías se arrepintió. Así que Nehemías decidió orar en ayuno, y lo primero que hizo fue arrepentirse. ¿Hay algo que Nehemías haya hecho mal en esta área, en esta historia? No, ¿verdad? Hanani vino y contó lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Había algo de lo que el pueblo de Israel debía arrepentirse? Bueno, tal vez sí, tal vez no, no sé, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Nehemías comenzó su oración con arrepentimiento. Nehemías 1, versículos 6 y 7. Nehemías 1, versículos 6 y 7. Dice que tu oído esté ahora atento y tus ojos abiertos, para escuchar la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que nosotros hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy corruptamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas, sin este mandamiento. Tu siervo Moisés. Entonces Nehemías, cuando comenzó a orar por su nación, cuando comenzó a orar para resolver este problema a nivel nacional, el primer paso que dio, el primer paso que tomó, fue arrepentirse de sus pecados, de los pecados de su padre. Se arrepiente por sí mismo y en nombre de todos los demás. Yo creo esto. Estoy seguro de que todos lo sabemos ya. Pero esto, una vez más, reafirma que el primer paso de la oración a Dios, especialmente cuando se trata de un problema a nivel nacional o global, es el arrepentimiento. Puede que no haya tantos pecados en particular que hayas cometido contra Dios recientemente, pero aún así, el arrepentimiento es el primer paso. Tenemos que orar y arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de los pecados de nuestros padres. Tenemos que arrepentirnos en nombre de todos, ¿verdad? Nehemías oró en nombre de cada hombre de Israel o de los que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Por lo tanto, si realmente queremos ver la resolución de una pandemia como el COVID-19, tenemos que arrepentirnos en nombre de toda la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad. Y estoy seguro de que cuando demos este primer paso, así como la oración de Nehemías fue respondida, eventualmente,
¿verdad? Así también nuestras oraciones serán contestadas. Amén. Bien, entonces la segunda característica, ¿qué sucedió después de que se arrepintió? Antes de eso, puedes escribir 2 Crónicas 7, versículo 14. Esta es la escritura. Dice, y se humillará mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orarán y buscarán mi rostro, y se convertirán de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Nehemías oró basándose en el pacto de Dios. Nehemías oró conforme al pacto de Dios. Nehemías 1:8-9. Nehemías 1:8-9. Dice que estaban dispersos en lo más remoto de los cielos. De allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre. Así que pueden ver que Nehemías estaba orando, pero no solo orando, sino que, podemos decir, estaba citando la Escritura, ¿verdad? Él estaba citando la Escritura. Esta oración que él hizo está escrita en Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, versículos. Del 1 al 4. Esta es la escritura a la que el profeta Nehemías se estaba refiriendo en esta oración. Y la oración, conforme al pacto de Dios, es importante. Orar conforme al pacto de Dios es importante. Sin embargo, creo que quiero ser claro aquí. Quiero dejar claro que citar la escritura en la oración no significa que nuestra oración sea mejor o que Dios responda más rápido. No es así, ¿verdad? Citar la escritura no significa que estamos orando conforme al pacto de Dios, ¿cierto? Si esa fuera la manera de orar conforme al pacto de Dios, entonces la persona que tiene una gran memoria, la que ha sido entrenada para recitar la escritura desde pequeña, sería la mejor orando. Podían simplemente recitar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Y podrían terminar su oración, especialmente el pueblo judío. Cuando los judíos, antes de cumplir unos 12 años, lo que se conoce como un adagio, ¿verdad? Antes de cumplir los 12, todos los niños judíos, ¿verdad?, tienen que memorizar y recitar el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienen que recitar cada palabra antes de cumplir los 12 años. Sin embargo, podemos ver que si citar la escritura. No estoy diciendo que memorizar la escritura sea malo o que citar la escritura sea malo. No estoy diciendo eso. Cuando oras, si recuerdas la escritura, eso está bien, ¿verdad? Si memorizas la escritura, eso también es muy bueno. Y si puedes citar la escritura en tu oración, eso también es muy bueno. Pero no garantiza, no significa que citar la escritura sea orar de acuerdo al pacto de Dios, ¿verdad? No importa cuántas escrituras cites en tu oración, ¿verdad? Si no entiendes el camino de Dios, si no entiendes la voluntad de Dios, si no entiendes la palabra de Dios, no es una oración de acuerdo al pacto de Dios. Lo grandioso de la oración de Nehemías es que Nehemías entendía el camino de salvación de Dios, la historia de redención de Dios, ¿verdad? Él le está diciendo a Dios, tú nos prometiste.
Tu camino es que nos vas a salvar. Vas a hacernos regresar a Jerusalén y reconstruir tu lugar. Tú dijiste que reunirías a la gente en tu templo. Ahora es el momento, ¿no es así, Dios? Él no solo estaba citando la Escritura, sino que entendía la voluntad de Dios y de acuerdo a ese pacto, le estaba orando a Dios, por favor, cumple tu promesa con nosotros. Por lo tanto, la oración de acuerdo al pacto de Dios, como digo, es que tenemos que entender la voluntad de Dios. Tenemos que entender la voluntad de Dios. Así que si ves Juan 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. Verdad. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. No se trata de recitar o citar, ¿cierto? Sí, está bien, pero lo que realmente significa es, si entiendes, ¿verdad? Si mi palabra está implantada en ti. Así que si vives de acuerdo a mi palabra, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que ores, yo la responderé, ¿cierto? Así que, mis queridos hermanos y hermanas, oro para que Dios te dé a ti y a mí su sabiduría para que podamos entender su voluntad y orar conforme a su pacto. En tercer lugar, la característica de la oración de Nehemías es que Nehemías oró específicamente. Nehemías 1:11 dice, Oh Señor, te ruego que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Y haz que tu siervo tenga éxito hoy, y concédele compasión delante de este hombre. ¿Quién es este hombre? Tu siervo, significa que son Anani y su grupo, ¿verdad? Y delante de este hombre, ¿quién es este hombre? Este hombre se refiere al rey Artajerjes, ¿verdad? El rey Artajerjes. Así que Nehemías estaba orando específicamente para que se le concediera favor delante del rey Artajerjes. Como dije, el decreto del rey Artajerjes habría sido la solución, la resolución que resolvería todo y aceleraría la construcción del mundo de Jerusalén. Así que Nehemías, mientras oraba y ayunaba, oraba específicamente para que se le concediera favor ante los ojos de el rey Artajerjes, para que todo lo que yo represente, el rey Artajerjes lo acepte y apruebe con gusto y alegría. Así que nuestra oración también tiene que ser específica. Tenemos que orar específicamente. No podemos simplemente orar en general. Por favor, salva al mundo, salva a la humanidad de esta pandemia, el COVID-19. Pero cuando oramos específicamente, ¿verdad? Cuando oramos por la iglesia del pacto del Señor, si mencionas a nuestra congregación, a los hermanos y hermanas, uno por uno, Padre, oro por el anciano Paul. Entonces, o sea, para mí, cuando menciono su nombre, cuando lo llamo por su nombre, mi atención se dirige hacia él mientras oro, ¿verdad? Y pensé en la conversación que tuve con el anciano Paul, en la situación en la que podría estar el anciano Paul en ese momento, ¿verdad? El extranjero, o sea, solo por dar un ejemplo, ¿verdad? El extranjero, la intromisión del anciano está lejos. ¿Y cómo lo está haciendo solo? Y todo tipo de cosas, ¿verdad? Así que cuando digo eso, Padre,
estoy orando por los pobres, inmediatamente mi atención se dirige hacia él y luego se enfoca y profundiza en su situación, o sea, para mí. Y ese es uno de los casos, ¿verdad? Uno de los casos. Así que orar específicamente o hacer una oración específica, ¿verdad? Nos va a guiar en la oración. Sincera, orar con sinceridad y orar con un corazón genuino. No como, oh, Padre. Tú lo sabes todo y necesito dinero o necesito una solución. Padre, por favor ayúdame. Y ya, eso es todo. No es así. Cuando oramos, si tienes algún evento, si de verdad vas a una cita. ¿Y de qué tipo de negocio se trata? ¿Qué tipo de metas necesitas? ¿Verdad? Si oras de esa manera, te vuelves más sincero, ¿verdad? Y estás confiando en Dios. Padre, si está lloviendo, entonces el evento se va a arruinar. Padre, por favor ayúdame y ayúdanos a que tengamos mejor clima, un día soleado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que ora específicamente, ¿ok? Esa es una de las formas en que Nehemías oró por este asunto a nivel nacional. Así que cuando oramos por la pandemia de COVID-19 y cuando oramos por nuestros hermanos y hermanas, por favor oremos específicamente por uno y por nuestros problemas. Para que podamos llegar a ser realmente, creo que sinceros es la palabra, nos volvamos sinceros con nuestro Padre. Dios en nuestra oración, el can puede recibir como un hermoso aroma, ¿verdad? Y que Dios responda a nuestra oración. Amén. Bien, entonces después de que Nehemías oró, Dios respondió. Y la manera en que Dios respondió también nos da un gran ánimo. Así que veamos cómo Dios respondió la oración de Nehemías. El punto número 3 son las respuestas a la oración. Primero, el rey le preguntó a Nehemías primero. Así que Dios hizo que el rey le preguntara a Nehemías primero. Tenemos que pensar en esto. Hoy en día, podemos preguntarle a nuestro jefe fácilmente y de manera muy casual, ¿cómo está, jefe, verdad y señor? Pero no tan casualmente con el presidente de la nación, ¿verdad? Así que, en ese tiempo, si Nehemías pedía o exigía algo primero al rey, y si el rey se molestaba, si el rey no estaba contento con eso, entonces Nehemías podía ser decapitado de inmediato. No es fácil simplemente empezar una conversación con el rey. No es como la cultura de hoy en día. Así que, si Nehemías inicia una conversación o hace una petición primero, podría verse como un plan para huir. ¿Por qué? Porque más adelante, si leemos la escritura, lo que Nehemías pidió fue, déjame regresar, déjame ir a Jerusalén y ayudar en esta construcción del mundo. Eso significa que estará fuera por bastante tiempo, ¿verdad? Así que si Nehemías iniciaba esta conversación y le pedía a Dios, así como al rey, que el rey Artajerjes, por favor, la paz sea contigo. Hay una cosa que quiero pedirte. ¿Y puedo regresar a Jerusalén por un tiempo? Se puede ver que está planeando algo, ya sabes, como huir o que está planeando reunir el poder de su nación y hacer un golpe de estado contra nosotros, ¿verdad? Crear dependencia. Podría haber muchas formas, muchas posibilidades de que sus intenciones sean malinterpretadas, ¿verdad? Y eso podría llevar a que lo decapiten muy fácilmente. Sin embargo,
cuando Nehemías seguía orando a Dios, estudió la oración de ayuno y seguía orando, y todavía no le había dicho nada al rey. No le ha dicho nada al rey, pero sigue orando. Lo que pasó fue que Dios movió el corazón del rey Artajerjes e hizo que él le preguntara primero a Nehemías. Así que el rey Artajerjes se acercó primero a Nehemías y le dijo: Veo que tu rostro no está bien. Te ves muy apagado. ¿Qué está pasando? Estoy seguro de que tienes algo que te duele en el corazón. Así que dime, ¿cuál es tu dolor? Entonces el rey Artajerjes fue quien primero abrió la conversación y preguntó: ¿Qué está pasando? Dímelo. Así que ahora no es Nehemías quien está pidiendo o exigiendo algo. Ahora Nehemías solo está respondiendo y contestando a la pregunta del rey. Entonces él explicó que su ciudad natal, Jerusalén, la ciudad, el muro todavía no ha sido reconstruido y las puertas están quemadas, y que su corazón está muy dolido y muy triste. Eso es increíble, ¿verdad? Que Dios cambió el corazón del rey e hizo que él le preguntara primero a Nehemías para que toda la conversación pudiera empezar. Así todo pudo fluir fácil y muy suavemente, ¿verdad? Así es como Dios obra. Nehemías 2, versículos 2 al 4. Está en la pantalla. No voy a leer, solo no voy a saltar porque ya expliqué todo lo que está en la escritura, ¿verdad? Así es como Dios obra. Si seguimos orando a Dios, ¿verdad? El corazón de una persona tiene que ser cambiado. El corazón del rey Artajerjes tiene que ser cambiado. ¿Cómo vamos a cambiar su corazón? No podemos. No importa qué tan buen plan tengamos, no importa qué tan buenas razones tengamos, no podemos cambiar el corazón de las personas, pero Dios sí puede, ¿verdad? Dios puede. Así que si te encuentras en una situación en la que, ya sabes, no hay nada que puedas hacer, ¿verdad? Pero por favor recuerda, Dios puede abrirte el camino. Dios incluso puede cambiar el corazón de esa persona, ¿verdad? Que es hostil contigo o que está en tu contra, ¿verdad? Y hacer que Él se convierta en tu ayudante y tu apoyo. No hoy, pero la próxima vez aprenderemos sobre eso. Pero el rey Artajerjes en realidad estaba en contra de la idea de reconstruir el muro de la ciudad. De hecho, él declaró que no quiere que se reconstruya el muro de la ciudad, pero ahora está cambiando de opinión. Lo que dijo antes. Qué difícil debe ser para un rey cambiar lo que dijo antes. Una vez más, no tenemos tiempo para profundizar en esto, pero es muy difícil porque al rey se le veía como un dios. Así como Dios no puede mentir, Dios no puede cambiar las cosas, tampoco el rey puede cambiar su mundo. Pero él cambió las cosas y esta vez ayudó a Nehemías. Entonces era imposible, pero Dios lo hizo posible. Ruego para que la bendición de Dios esté contigo esta noche. Aunque sea imposible, Dios puede hacer lo posible para ti. Amén. En segundo lugar, ¿qué pasó? Al rey le complació aprobarlo. Nehemías 2, versículos 5 al 6. Se los voy a leer. Y le dije al rey, si le parece bien al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Así que le agradó al rey enviarme, y le di un tiempo definido, ¿no es así?
Aquí tenemos que pensar una vez más en el papel de Nehemías. ¿Cuál era la ocupación? ¿Cuál fue el papel de Nehemías? Nehemías era copero, ¿verdad? Copero. El copero no es un camarero en los tiempos actuales, ¿verdad? ¿Quién está al lado del rey? Y cuando el vino se seca o cuando el agua se seca, ya sabes, simplemente rellenar el agua. Eso no es copero. El copero es, en el término actual, es el catador de alimentos. Bien, catador de alimentos. ¿Para comprobar qué? Para comprobar si algún alimento está envenenado o no. ¿Verdad? Entonces, este es el que prueba primero toda la comida del rey, todas las bebidas, todos los vinos, todas las comidas, ¿verdad? Él come primero para comprobar si está envenenado o no. ¿Entonces le vas a confiar este papel a cualquiera? ¿Sabes? A cualquier persona. No, no puedes, ¿verdad? Esta debe ser una persona en la que confíes, ¿verdad? Debe ser alguien confiable. Persona, entonces le darás esta responsabilidad. Y si te traiciona y dice que no es veneno, pero sí lo es, ¿verdad? Entonces, este tipo de trabajo solo se le puede dar a una persona en la que se confía mucho. A una persona en la que se confía mucho, ¿verdad? Y por eso no es fácil encontrar un sustituto, ¿verdad? No es porque el rey no quiera darle un descanso a Nehemías, ¿verdad? Ya sabes, solo irte de vacaciones por 6 meses o un año. Bueno, para un rey no sería nada, ¿verdad? Pero no era fácil liberarlo del papel de copero. ¿Por qué tendría que haber otra persona en la que el rey pudiera confiar igual que en el copero anterior, verdad? ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que es por este papel y trabajo, ¿verdad? Era difícil encontrar un sustituto para Nehemías mientras él estuviera fuera. Sin embargo, una vez más, cuando Dios cambió el corazón del rey, el rey se complació en aprobar la liberación de Nehemías de su papel de copero. Él sabía todo, todo el trabajo duro, todos los dolores de cabeza que vendrían después de la muerte de Nehemías, pero aún así está complacido. Aún así, está complacido de aprobar y decir, adelante. Así que Dios, cuando oramos, cuando él oró a Dios, Dios cambió el corazón del rey Artajerjes. Por eso, cuando oramos a Dios, Dios cambiará todo para nosotros. Amén, amén. En tercer lugar, ¿qué pasó? El rey proporcionó soldados y materiales. El rey proporcionó soldados y materiales. Así que en Nehemías 2, versículos 8 a 9, dice, y una carta para Asaf, el encargado del bosque del rey, para que me dé madera y haga vigas, para las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para el muro de la ciudad y para la casa a la que iré. Y el rey me las concedió porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Luego llegué a los gobernadores de la provincia de más allá del río. Les entregué las cartas del rey. El rey mandó oficiales y jinetes conmigo. Me dio permiso para el viaje, pero me pidió llevar estos caballos y ejércitos. Los soldados, esos protectores y el ejército estaban con Nehemías junto con los materiales. También los materiales. ¿Cuánto tiempo se retrasó la construcción del muro? Aprendimos, al principio dije, son como 72 años, ¿no es así? Después de la construcción del templo, han pasado como 72 años que el muro no se ha construido, ¿verdad? Entonces, cuando Nehemías bajó con todos estos materiales y todo esto, ya sabes,
llegó a Judá, ¿cuánto crees que tardaría en construirse el muro? Algo que no se pudo hacer en 72 años, se hizo en 52 días. Solo tomó 52 días completar la construcción del muro. Right? Right. Así que, cuando Dios cambió el corazón de la persona, el corazón del rey, todo fue fácil, todo avanzaba. Y todo se resolvió y la respuesta fue dada. Así que hoy, mi conclusión es, hermanos y hermanas, cuando oramos, Dios nos dará éxito. Cuando oramos, Dios nos dará éxito. Está en Nehemías 2, versículo 20. Nehemías 2, versículo 20 dice, entonces les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por lo tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen posición, ¿verdad? Ni derecho de memoria en Jerusalén. Cuando él oró a Dios, Dios le dio éxito. Cuando oramos a Dios, Dios nos dará éxito. Ya sea que ese éxito sea ser librados del tiempo del COVID-19, o que sea el éxito de ser librados del tiempo de dificultades económicas, o que sea el éxito de escapar o levantar tu negocio en estos tiempos difíciles, ¿verdad? O tu familia, o lo que sea, ¿verdad? O la educación de tus hijos, lo que sea, o la salud de tu cuerpo físico, ¿verdad? Cuando oramos, Dios nos ayudará. Y según la escritura de hoy, Dios nos dará el éxito. Amén. Tú y yo somos personas exitosas. Cuando oramos tendremos éxito en nuestro Padre Dios. Amén. Así que por favor recuerden, Dios nos está ayudando y nos va a dar éxito. Así que recordemos que este es el momento en que debemos orar a Dios. Deberíamos arrepentirnos delante de Él, ¿verdad? En nombre de todos. Pidámosle específicamente a Dios su misericordia. Y Él nos escucha y nos sanará nuestra tierra. Amén.